Hay momentos en la historia de un país que lo cambian todo, ¿verdad? Momentos que son como un electroshock, de esos que despiertan a toda una sociedad. Pues bien, para España uno de esos momentos fue, sin duda, la crisis de 1898. Fue un colapso tan profundo que obligó al país a mirarse al espejo y a preguntarse, oye, ¿estamos enfermos? Y, si es así, ¿cuál es la cura? Para entender de verdad el impacto del 98, hay que ponerse un poco en la mentalidad de la época. Los intelectuales de entonces no hablaban de una simple crisis política o militar, no. Usaban una metáfora mucho más potente. Para ellos, España era, literalmente, un país enfermo, un paciente que se había quedado apático y que necesitaba una terapia de choque para volver a la vida. Esta idea, la de la enfermedad y la cura, va a ser el hilo que nos guíe en todo este análisis. Todo arranca, como suele pasar con las grandes crisis, con una derrota. Pero ojo, no fue una derrota cualquiera, fue una humillación rapidísima, total y sobre todo inesperada. Dejó al país en un auténtico estado de shock, cuestionándose hasta los cimientos de su propia identidad. Es que la velocidad del colapso fue tremenda, de verdad. En menos de un año, lo que quedaba de un imperio de siglos se esfumó, así, sin más. La intervención de Estados Unidos empieza en abril y para diciembre, después de unas derrotas navales garrafales, se acabó. Todo había terminado. Esta rapidez es clave para entender esa sensación de cataclismo nacional. Y el precio a pagar por esa derrota fue inmenso. La liquidación total del imperio. Se perdieron 3 territorios clave, con un valor estratégico y simbólico brutal: Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Con ellos, desaparecía del mapa lo último que quedaba del gran imperio español. Era, oficialmente, el fin de una era. Así que claro, una vez perdido el imperio, todas las miradas se volvieron hacia adentro. La derrota militar era solo el síntoma, la fiebre. Ahora tocaba hacer el diagnóstico. ¿Cuál era la verdadera enfermedad que estaba consumiendo España? La respuesta vino de la mano de un grupo de pensadores que hoy conocemos como los regeneracionistas. Ellos fueron, por así decirlo, los médicos que se ofrecieron a analizar al paciente. Vieron la derrota no como un simple fracaso en el campo de batalla, sino como la prueba definitiva de que todo el sistema estaba podrido y necesitaba una regeneración, una cura, desde la mismísima raíz. Y su diagnóstico fue muy claro. El mal principal, el cáncer que corroía a España, tenía un nombre: caciquismo. ¿Y qué era esto? Pues en resumen, un sistema basado en el control local de unos jefes políticos, los famosos caciques, que amañaban las elecciones y mantenían una estructura de poder corrupta y estancada. Era lo que impedía cualquier tipo de progreso real. Pero claro, el diagnóstico de los regeneracionistas venía con un tratamiento. Para la enfermedad del caciquismo, la cura era la modernización del Estado. Para la apatía social, la receta era una inversión masiva en educación. Y para ese aislamiento crónico de España, la solución parecía simple: europeizarse, abrirse de una vez a las corrientes de progreso del resto del continente. Ahora bien, cualquier terapia de choque tiene efectos secundarios, y la pérdida del imperio en lo económico no fue una excepción. Lo más curioso es que junto a las consecuencias negativas que todo el mundo esperaba, aparecieron algunas, digamos, oportunidades totalmente inesperadas. La economía reaccionó de una forma paradójica. Por un lado, la pérdida de los mercados coloniales fue un palo tremendo para la industria textil catalana o la siderúrgica vasca. Pero por otro, pasó algo fascinante. Todo el dinero que los españoles tenían invertido en las colonias volvió a la península. Este capital repatriado, que fue una consecuencia directa de la derrota, acabó impulsando la creación de nuevos bancos y modernizando la industria nacional. Fíjate si fue así que hasta la pérdida del azúcar de Cuba fomentó que aquí se empezara a producir remolacha. Bueno, si la economía tuvo una reacción mixta, el cuerpo político español reaccionó de una forma mucho más violenta. La derrota no trajo esa regeneración ordenada que algunos soñaban, sino que más bien desató unas fuerzas que el viejo sistema ya no podía controlar. El punto clave aquí es este. El sistema de la Restauración, ese sistema del turno pacífico entre conservadores y liberales, quedó herido de muerte. Su credibilidad se desplomó. La derrota demostró que era ineficaz a ojos de gran parte de la población, que, lógicamente, empezó a buscar otras alternativas. Y vaya si emergieron alternativas. Empezaron a salir por todas las grietas del sistema. En Cataluña y el País Vasco, los nacionalismos vieron la prueba definitiva de la incapacidad de Madrid. En las ciudades, el movimiento obrero empezó a canalizar todo el malestar social. A nivel político, el republicanismo ganó muchísimos adeptos que ya lo creían en la monarquía. Y en la calle, en la gente de a pie, creció un sentimiento antimilitarista muy fuerte, un hartazgo popular por las guerras coloniales.
A ver, hubo un último intento de salvar el sistema desde dentro. Figuras como el conservador Antonio Maura, con su famosa revolución desde arriba, o el liberal José Canalejas, intentaron aplicar una especie de regeneración controlada. Querían modernizar la administración, limitar el poder de los caciques, pero se toparon con unas resistencias enormes. Sus esfuerzos, al final, fueron insuficientes. Sencillamente, llegaron demasiado tarde. El paciente estaba ya demasiado enfermo para curarse a sí mismo. Y todo esto nos lleva al legado final de 1898. La crisis no se cerró. La terapia de choque no curó al paciente, sino que le dejó una serie de condiciones crónicas que iban a marcar a fuego todo el siglo XX español. El fracaso de esa regeneración creó un ciclo de inestabilidad tremendo. Todas esas fuerzas que despertaron en el 98, los nacionalismos, el movimiento obrero, el republicanismo, no pararon de crecer, chocando una y otra vez contra un sistema que se negaba a morir. La tensión se fue acumulando y fue inmensa. Explotaría primero en la gran crisis de 1917 y finalmente le abriría la puerta a la dictadura de Primo de Rivera en 1923, sentando las bases para lo que serían décadas de conflicto. Y así cerramos este análisis con una pregunta que la verdad sigue resonando hoy en día. ¿Fue el desastre del 98 el final de la España imperial, la muerte de un modelo de nación? ¿O fue, a pesar de todo el dolor y la humillación, el comienzo traumático pero necesario de la España moderna? Una pregunta que quizás no tiene una única respuesta,